¿Qué tal? Estamos en una entrevista con el doctor Tomás Miklos. La entrevista forma parte de la labor de difusión del seminario taller extracurricular Organización, Comunicación y Cultura, que es el seminario más longevo y de mayor tradición de nuestra universidad. Una de las cosas que hace el seminario es difundir la obra de quienes han inspirado la labor académica del seminario. La entrevista la vamos a hacer en 4 bloques. El primer bloque lo vamos a dedicar a la persona del doctor Tomás Miklos. Primero, la bienvenida al doctor. Gracias por estar aquí, doctor. Muchas gracias por recibirme. En el año de 1936, mis padres emigraron de Europa a México, que son de origen húngaro, y yo fui el primero de sus hijos, lo que representa haber sido su posibilidad de tener un pasaporte mexicano. Eso me enorgullece. Mis papás se dedicaban a todo género de cosas, cuestión de minería y cuestión de ropa y cuestión de... Sobre todo era un campeón de bridge, de un juego muy particular, un poco intelectual como el ajedrez. Y yo fui yo diría un estudiante regular. A veces era muy bueno y a veces era muy malo porque dependía de mis intereses. Y es posible que toda mi vida ha sido así. Soy extremadamente curioso, me meto en muchas cosas y esto es lo que ha sido el devenir de mi vida y de mi currículum también. Yo estudié originalmente ingeniería química, realmente quería yo ser químico, pero me di cuenta que en vista de que me gustaban las matemáticas, convenía que fuera ingeniero químico. Y desde entonces lo he venido siendo. Después me interesaron las matemáticas, hice un doctorado en matemáticas, en el caso, ya no en México, sino en Francia, en París, en la Sorbona, y me di cuenta que mi dominio de las matemáticas no estaba necesariamente al nivel del de mis colegas y de mis maestros, así que eso me orientó a ser curioso y poder profundizar por lo menos en algunos ramos de las matemáticas, lo que hice a través de una tesis de doctorado. Cuando yo regresé a México, traté de aplicar la investigación de operaciones, las matemáticas, y en esa búsqueda de aplicación me encontré con el problema de la calidad de la información con la que contábamos en México. Y en ese momento yo dije, me voy a dedicar a afinar los sistemas de información. Ya en ese entonces, yo comencé a estar preocupado por cuestiones humanas, la cuestión de la psicología y la cuestión de las humanidades, etc. Y entonces decidí 2 cosas. Una es cambiarme a alguna empresa que pudiera tener que ver con consultoría. Y lo otro es profundizar en elementos de análisis transaccional primero y luego de psicoanálisis, etc. Hice los estudios de una maestría en psicoanálisis. Y entonces yo me di cuenta que estaba buscando combinar elementos cuantitativos de la ingeniería con elementos cualitativos que provienen de estas cuestiones psicológicas de alguna manera. Desde entonces yo he venido trabajando en diversas cuestiones en educación, que tiene que ver con esta mezcla de lo duro con lo blando, de ciencias duras con ciencias blandas. Más adelante yo trabajé con la Secretaría de Educación Pública, con una gente brillante también, con Fernando Solana, que fue 2 veces secretario de Educación. Su subsecretario Emilio Rosenbluth fue muy interesante, un matemático muy importante que no solamente me enseñó, sino que me obligó a aprender cosas más avanzadas en la materia de matemáticas. Trabajando con Fernando Solana me asignaron a diversas instituciones. Una es se llama el CREFAL, que es el Centro Regional de Educación Fundamental para la Educación de los Adultos. Entonces me especialicé en educación de adultos. Luego me invitó a participar en la Fundación Javier Barros Sierra, que es una institución, o era una institución sobre todo, de extraordinario renombre en materia de prospectiva, la primera gran institución mexicana y que era conocida en el mundo entero. Y yo decidí llegar a dirigirla porque me invitaron a dirigirla. Lo que hice es aprender prospectiva y me enamoré de la prospectiva. Cuando yo salí de la fundación, porque fue el cambio, digamos, de presidencia en la fundación, en ese momento yo decidí que escribiría un libro. Es el primer libro que se escribió en materia de prospectiva en español. Y este fue, digamos, el eje de mi andar en materia de prospectiva. Y que no pretendía ser un manual, sino que pretendía ser realmente una
introducción a la prospectiva con algunos elementos, digamos, de las metodologías disponibles para poder utilizar prospectiva. No las sabía en español y entonces fue un libro que gestó por lo menos muchos alumnos en materia de prospectiva, algunos de los cuales hoy ocupan posiciones importantes en la materia. Y como un proyecto personal totalmente, un día me invitaron a las Naciones Unidas para hablar sobre cambio climático. Yo coordiné el Grupo Latinoamericano de Cambio Climático en esta reunión de Naciones Unidas. Mis maestros, a quienes yo quiero todavía mucho, pero muchos de ellos ya han fallecido, con toda franqueza. Estuvo un individuo que era un español, que era Carlos de Sena. Yo estudié en la Facultad de Química, que era una facultad, era una escuela en ese entonces, después devino facultad, que estaba en Tacuba, que estaba muy aislada de todas las otras instituciones universitarias. Y allí aprendí efectivamente ingeniería química, tuve muy buenos maestros, algunos de ellos con quienes me vinculé muy cercanamente y otros con quienes incluso me llegué a pelear. Me acuerdo muy bien de un muy buen maestro con quien se disgustó conmigo, se llamaba Manuel Mascot con doble T, y que se enojó conmigo porque yo desarrollé un caminito diferente y más simple del que estaba enseñando en la escuela. Del Río, que es muy conocido, era muy conocido en materia de ingeniería química, fue uno de los maestros. Y tuve en el último grado Benito Bucay, que ya murió también. Benito Bucay era una persona extraordinario maestro, que creo que era como 2 generaciones arriba de la mía, pero que me hizo comprender bien todo lo que yo venía estudiando en materia de ingeniería química. Después de la reunión de Naciones Unidas, yo comencé a aplicar esto y además apliqué la prospectiva que yo había aprendido en la Fundación Javier Barros Sierra. En Francia yo tuve la característica que tuve un director de tesis de mi doctorado. Hice una tesis muy interesante que se llama parametrización en ese caso de la industria de la acetona, que era algo que yo había trabajado en el caso mexicano. Con ello yo comencé a ver la posibilidad de aplicar algo de matemáticas importantes a cuestiones de producción química y producción que pudiera ser hasta comercial en un momento dado. Fue un gran aprendizaje. Hice una tesis cuya dificultad mayor era tener que escribirla en francés, porque aunque yo había estudiado francés, no lo dominaba académicamente como era necesario, y entonces tuve que pedir ayuda. Y en esa ayuda que yo pedí, dio la casualidad que conocí a la que hoy es mi esposa, y que posiblemente es gracias a ella que está bien redactada no solamente el fondo, sino que está bien presentada en francés.